La familia de Selena Quintanilla ya eligió Mis Amores, y no lo hizo con un comunicado ni con una entrevista. Lo hizo con una corona. Casu la tiene puesta desde mayo. Ángela Aguilar quedó exhibida desde julio. Y Pepe Aguilar se quedó solo, defendiendo un templo que la familia dueña de las llaves parece haber decidido ya entregarle a otra. ¿Casualidad que el video más filoso de A.B. Quintanilla contra los tributos mal hechos resurgiera justo ahora? ¿Casualidad que apenas unas semanas antes ese mismo hombre haya subido a un escenario a coronar, con sus propias manos, a otra intérprete de las canciones de su hermana, en pleno corazón de Texas? Cuando las señales se acumulan así de parejo, comadres y compadres, ya no se llama coincidencia, se llama patrón, y hoy te lo vamos a armar pieza por pieza. Vamos a ir por orden, porque esta historia tiene más capas que una cebolla en salsa verde, y hay que pelarlas una por una para que a nadie le queden dudas. ¿Qué pasó? Un video viejo de Abby y Quintanilla, hermano de Selena, volvió a circular esta semana y encendió las redes contra Ángela Aguilar, aunque él jamás dijo su nombre. ¿Por qué importa? Porque ese mismo hombre, hace apenas 2 meses, subió a un escenario y coronó públicamente a Casu como reina, en un gesto que muchos ya leyeron como una respuesta silenciosa a años de tensión con la dinastía Aguilar. ¿Quién queda en medio? Ángela, otra vez señalada por su relación con el legado de Selena, y Pepe Aguilar, su padre, parado solo en la trinchera. ¿Cuándo y dónde? Todo esto se cocinó entre mayo y julio de este año, entre un escenario en San Antonio, Texas, y un video grabado meses atrás en el Festival de Viña del Mar. Y aquí viene lo que casi nadie está conectando bien todavía. La corona de mayo no fue un capricho aislado ni un gesto de un día cualquiera. Fue, para muchos, la primera señal pública de que la autoridad moral del legado de Selena ya se había pronunciado. Y no fue a favor de Ángela. Esa pieza la vamos a desarrollar completa más adelante, porque ahí está el verdadero corazón de esta historia. Pero primero hay que entender de dónde viene tanto ruido. Todo arrancó, o mejor dicho, volvió a arrancar, con un clip que muchos ya daban por enterrado. En febrero de este año, durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la soprano Verónica Villarroel, quien además presidía el jurado esa noche, y el cantante chileno Enzo Ferrada abrieron una velada del festival con una versión operística de Como la Flor y Amor Prohibido. Fue apenas una obertura, ni siquiera el número central de la noche. Pero a miles de kilómetros de ahí, alguien lo escuchó y no lo perdonó. A.B. Quintanilla, hermano de Selena, y compositor de buena parte de su repertorio, grabó un video que en su momento pasó casi sin ruido, pero que este mes resucitó con fuerza de telenovela de las 9. En ese clip, Quintanilla confesó que había sentido casi un infarto al escuchar la interpretación, y no midió las palabras: el aceite no se mezcla con agua, ópera no se mezcla con la cumbia. Punto, sentenció, visiblemente indignado. Y siguió, con esa autoridad de quien reclama lo que le pertenece. Cada nota, cada instrumento, la mezcla, todo el trabajo duro que hice para hacer esas canciones. Cuando yo escucho ópera con mis cumbias, mis creaciones que vienen de mi corazón, es como destruyendo mi arte. Porque al fin del día, sí son las canciones de Selena, pero compuesto por mí. Fuerte, ¿no? Tan fuerte que él mismo, según trascendió, decidió limitar los comentarios de esa publicación para evitar que se armara una guerra campal en su propio perfil. Pero lo que realmente prendió la mecha, semanas después cuando el clip resucitó, fue el cierre de su mensaje, cuando dejó claro que sus palabras no eran solo para el festival chileno. Eso no solamente va a las personas que intentaron hacerlo ahí en Viña del Mar, eso va a otros cantantes que ustedes están mencionando también. Ahí, mis amores, fue donde el internet completó la frase que él dejó a medias, porque aunque Quintanilla no mencionó a nadie con nombre y apellido, en TikTok y en X no tardaron ni una hora en armar el rompecabezas. Ángela Aguilar ha interpretado en vivo temas como La Flor, Bidi Bidi Bom Bom y Si una vez, y encima ha contado en entrevistas que su formación es de ópera desde los 4 años, exactamente el estilo que Quintanilla acababa de calificar de falta de respeto al arte de su hermana. La cereza del pastel llegó con el detonante más reciente, un video de YouTube donde la propia Ángela anunciaba un nuevo EP tributo a Selena, hablando de honrar su legado y de enseñarle a nuevas generaciones lo que es ser mexicoamericana. Para una parte del público, ese anuncio cayó exactamente en el peor momento posible, como llegar a la fiesta justo cuando ya se acabó el pastel y solo quedan las críticas de los invitados. Se rumora que ni siquiera hizo falta que Quintanilla dijera un nombre, porque el historial ya estaba escrito de antes, y ese historial, comadres, es muchísimo más largo de lo que la mayoría recuerda.
Aquí toca hacer una pausa breve, respirar tantita horchata y ponernos al día con los antecedentes, porque sin ellos nada de esto tiene el peso que realmente tiene. Y ojo, porque la pieza más fuerte de esta historia, la de la corona, todavía no la hemos contado completa. Esa viene después, con todo y palabras textuales que te van a poner la piel chinita. Pero primero, el terreno que se llevaba años preparando para que esa corona pesara tanto. Esta no es la primera vez que el nombre de Ángela Aguilar se cruza con el de Selena Quintanilla en medio de una tormenta. Todo se remonta a 2020, cuando Ángela lanzó el EP Baila esta cumbia, producido por su padre Pepe Aguilar bajo su propio sello, con versiones de clásicos como La Flor, La Carcacha y No me queda más. La intención declarada era honrar a la reina del Tex-Mex y acercar su música a nuevas generaciones. La recepción, sin embargo, no fue unánime ni de lejos. Muchos seguidores de Selena lo vivieron como una apropiación disfrazada de homenaje, sobre todo después de que, en una entrevista de aquellos años, Ángela soltara una frase que hasta hoy se le persigue como sombra en cada aniversario y cada polémica nueva. Al hablar de si le incomodaba que compararan su interpretación con la original, dijo textual: «Imagínate que Selena intente ser yo. Bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando. Además, ella era ya una señora más grande. Se lee, para muchos, como el comentario torpe de una adolescente de 16 años, sin filtro y sin mala intención. Se lee, para otros, como el momento exacto en que se ganó la desconfianza permanente de un sector entero de la fanaticada de Selena. Cualquiera de las dos lecturas, mis amores, sigue viva hasta el día de hoy. Y cada vez que resurge un video como el de Julio, esa frase vuelve a circular igual de fresca que el primer día. Y no fue solo la frase. Ángela ha contado en distintas ocasiones, incluida aquella entrevista de 2019, que para intentar limar asperezas le escribió una carta hecha a mano a la familia Quintanilla, explicando sus intenciones detrás del tributo antes de lanzarlo. Hasta donde se sabe, ni Abe ni ningún otro miembro de la familia respondió jamás esa carta. Ni una línea, ni un mensaje, ni un gesto público de reconciliación en 5 años. Trascendió también, aunque esto se mantiene en el terreno del rumor y nunca fue confirmado abiertamente, que Quintanilla no estuvo del todo de acuerdo con ese proyecto de tributo desde el principio. Sumado a eso, en redes se ha repetido con los años otra acusación menos hablada pero igual de persistente, que Ángela ha usado vestuarios casi calcados a los que Selena lucía en sus presentaciones más icónicas, algo que para parte del público cruza la línea entre inspiración genuina e imitación literal para ganar clics. 3 heridas distintas, comadres y compadres, que nunca cerraron: la frase, la carta sin respuesta y el vestuario. Y las 3 volvieron a abrirse esta semana, todas al mismo tiempo, como cuando se te rompe la olla express y sale todo junto sin avisar. Y por si esto fuera poco, no es la primera vez que Pepe Aguilar tiene que salir a defender a su hija de una tormenta parecida, aunque de eso hablaremos con calma más adelante. Por ahora, quédate con esta idea. El terreno ya estaba minado desde 2020. Lo de Julio no inventó nada nuevo. Solo prendió una mecha que llevaba 5 años esperando quién sabe qué chispa. Con ese antecedente ya sobre la mesa, ahora sí podemos entender por qué lo que pasó en mayo pesa tanto como pesa, y por qué tantos lo interpretaron como la jugada más importante de todo este año en la guerra silenciosa por el legado de Selena. El 10 de mayo, en el Boeing Center de San Antonio, Texas, Cazzu ofreció una de las fechas de su gira Latinaje por Estados Unidos. Gira que para entonces ya llevaba 8 conciertos con boletos agotados, incluyendo una parada en el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los escenarios más importantes del mundo. A media función, subió al escenario un invitado que nadie esperaba, A.B. Quintanilla en persona, bajo eléctrico en mano, para acompañarla primero en Con Otra, tema propio de Cazzu, y después en Si Una Vez, uno de los temas más entrañables del legado de su hermana. El público, cuentan las crónicas de espectáculos, se volvió loco. Pero lo que de verdad quedó grabado en la memoria colectiva llegó al final de la noche. Quintanilla se dirigió a Julieta Casuccelli, nombre real del artista, con unas palabras que hoy se repiten como mantra en redes sociales. Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente. Y por eso esta corona es para ti. Y entonces, frente a miles de personas, le colocó una corona de verdad sobre la cabeza. Cazzu, dicen quienes estaban ahí, se soltó a llorar en el abrazo, y entre lágrimas bromeó diciendo que se sentía como si estuviera cumpliendo 15 años.
Aquí es donde el gesto deja de ser solamente un lindo momento de concierto, porque Quintanilla no se quedó callado sobre por qué eligió a Kazu para ese honor tan puntual. Un día antes, en un video separado en sus redes, ya había adelantado parte de lo que sentía. Contó que le dieron un lugar especial para ver el show completo y que quedó impactado con la producción que Kazu había armado. Explicó que la ve como alguien que opera en la misma frecuencia que él. Ella es súper real. Lo que ves es lo que es. Destacó, con una admiración que no disimuló, que produjo su propio show de principio a fin. En vez de agarrar a otro productor para montar su show, ella lo hizo. Ella tuvo el concepto. Y remató reconociendo el mérito comercial de su gira por Estados Unidos, con funciones agotadas en cada parada. Venir de otro país y conquistar otro país que está re lejos, eso es algo muy difícil. Incluso, en medio de la emoción del momento, recordó su propio camino junto a Selena, comparándolo con el de Kazu. Yo ya viví ese camino desde cero junto con Selena. Supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti. Y a la propia Kazu, ya con la corona puesta, le dedicó un consejo que sonó casi a bendición. Nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas dentro. El talento verdadero siempre encuentra su lugar. Esa misma noche, con la voz un poco quebrada, Quintanilla también habló de algo que no tenía nada que ver con Kazu, pero que explica por qué su palabra pesa tanto en todo esto. Recordó que no pudo estar presente cuando el álbum Amor Prohibido entró al Salón de la Fama de los Grammy, y confesó que hubiera dado cualquier cosa porque su hermana estuviera ahí para recibir ese reconocimiento en persona. Un hombre que carga ese peso encima no reparte coronas por reparto ni por compromiso. Las reparte cuando de verdad las siente merecidas. Ni una palabra sobre Ángela esa noche, ni falta que hizo. En redes, la lectura fue inmediata y en muchos casos sin filtro. Abe Quintanilla y Kazu entendieron el juego de lo mediático y lo capitalizan perfectamente, escribió alguien. Este es el verdadero yo gané, remató otro comentario que se volvió de los más repetidos. Kazu no tuvo que pagar por ese reconocimiento. Se lo ganó, apuntó una tercera persona, en clara referencia a los viejos rumores sobre presuntos pagos e influencias detrás del éxito de Ángela. Rumores que, hay que decirlo con toda claridad, nunca han sido comprobados y que Pepe Aguilar ha desmentido públicamente más de una vez. Cuando pones esa corona al lado de la carta que nunca se respondió, de la frase que nunca se perdonó y del video que resucitó semanas después, comadres, el mensaje se arma solo, como armar un rompecabezas al que de repente le aparecen todas las piezas que faltaban. Y aquí es donde entra Pepe Aguilar, porque un padre no se queda de brazos cruzados viendo cómo se acomodan las fichas alrededor de su hija. Pepe tiene, hay que decirlo con toda claridad, un historial larguísimo de salir a defender a Ángela cada vez que las críticas se le vienen encima, casi como quien ya trae puesta la armadura antes de que empiece la batalla. Lo ha hecho con humor, como aquella vez que salió a desmentir con ironía los rumores de que él pagaba para que su hija participara en eventos importantes, bromeando frente a cámara que mejor le decían la verdad antes de que se armara más pleito. Lo ha hecho con seriedad, reflexionando públicamente sobre lo que llamó el hate entre mujeres y pidiendo que se detuvieran los ataques hacia su hija. Y más de una vez lo ha hecho con un enojo que no disimula frente a las cámaras. En una rueda de prensa que se hizo viral otra vez apenas hace unos meses, un reportero le preguntó a Ángela cómo se había reconstruido tras las polémicas del año anterior, y Pepe intervino de inmediato, visiblemente molesto, para decirle en su cara: «Estás dando por hecho cosas que no existen. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Tampoco hay que mentirle al público, porque, pues yo lo que he visto es que la gente la quiere muchísimo, llena todos los lugares donde va». Ese es el molde de Pepe, firme, protector, sin dejar pasar ni una. Ese patrón no cambia con esta nueva ola, y probablemente no vamos a ver nada distinto en los próximos días. Lo que sí cambia, y esto es lo que muchos seguidores empezaron a notar apenas esta semana, es el contexto en el que Pepe tiene que salir a pelear esta vez. Ya no es solamente el público anónimo en redes sociales cuestionando a su hija. Ese terreno Pepe ya lo conoce y ya sabe cómo pisarlo. Ahora es, para buena parte de la fanaticada de Selena, la propia familia dueña del legado la que parece haberse inclinado, con hechos y no con palabras, hacia el lado contrario. Y ese es un enemigo distinto, comadres, porque no se calla con un regaño a un reportero ni con un video de humor en Instagram. Y ahí, mis amores, Pepe se queda defendiendo un fuerte cada vez con menos aliados visibles alrededor, como el que sigue regando una planta que ya nadie más quiere regar, mientras el resto del jardín
mira para otro lado. Vamos a detenernos un momento en el ángulo que de verdad importa aquí, porque es facilísimo quedarse en la superficie y decir que Ángela copia mal a Selena, y ese análisis, con todo respeto, se queda cortísimo frente a lo que en realidad está pasando. El punto real no es un juicio de talento ni de estilo vocal. El punto real es que la familia legítima del legado de Selena Quintanilla ya validó públicamente, con nombre, apellido, corona y micrófono en mano, a una artista distinta. Nada en la crónica de esa noche sugiere que Kazu haya pedido o buscado ese reconocimiento. Le llegó encima de un escenario, sin previo aviso, de la boca del hermano de la propia Selena, frente a miles de testigos y con cámaras grabando cada palabra. Eso es un dato que pesa muchísimo más que cualquier comentario suelto de redes sociales, porque no viene de fans anónimos ni de cuentas de chisme sin nombre. Viene de la fuente más autorizada que existe sobre qué se considera un homenaje digno al legado de Selena. Y todo indica que esa fuente ya se pronunció, sin necesidad de decirlo con todas sus letras. No con un ataque directo a Ángela, no con un comunicado oficial, no con una demanda ni con ningún tipo de pelea legal formal, porque hasta el día de hoy no existe absolutamente nada de eso sobre la mesa entre ambas familias. Se pronunció con algo mucho más efectivo y mucho más difícil de rebatir en la cancha de la opinión pública. El silencio absoluto hacia un lado durante 5 años y el reconocimiento público, con corona incluida, hacia el otro. Kazu gana esta ronda, comadres y compadres, no porque haya atacado a nadie ni una sola vez, sino porque el jurado que de verdad importa en esta historia ya emitió su veredicto sin necesidad de subir el tono ni de mencionar un solo nombre ajeno. Y si alguien piensa que esto es exagerar la importancia de un gesto de escenario, ahí están los números respaldando el argumento. 8 fechas agotadas en Estados Unidos, una noche histórica en el Madison Square Garden, y ahora, encima, el respaldo simbólico más fuerte que existe dentro del universo Selena. No es casualidad ni suerte, es una acumulación de reconocimiento externo objetivo, medible en boletos vendidos y en palabras dichas frente a cámara, que ninguna narrativa de pago o influencia puede explicar. Esa es la diferencia central entre las dos historias que estamos contando hoy. Una artista que construyó su reconocimiento ladrillo por ladrillo hasta que la fuente más autorizada del legado se lo entregó sola, y otra que sigue cargando, 5 años después, con una carta sin respuesta y una frase que no la deja en paz. Eso no significa, hay que decirlo con toda claridad para que nadie se confunda, que el capítulo esté cerrado del todo, ni que exista algún tipo de conflicto legal, custodia o pelea formal entre las familias, porque hasta el momento no hay absolutamente nada de eso confirmado, y probablemente nunca lo haya, porque este tipo de tensiones rara vez se resuelven en un tribunal. Lo que sí hay, cada día más difícil de ignorar, es una lectura pública que se repite una y otra vez en cada aniversario, en cada video que resucita y en cada escenario nuevo que Kazu conquista, y una posición cada vez más incómoda para quien tiene que salir a defender el otro lado del tablero, prácticamente en solitario. Y aquí, mis amores, es donde toca cerrar con la pregunta que de verdad importa, la que se queda flotando cuando se apaga la pantalla. Si la familia real de un ícono como Selena ya coronó a quien coronó, sin necesidad de dar explicaciones ni de pelearse con nadie, ¿qué le queda al otro lado del escenario más que seguir cargando con una carta que nunca tuvo respuesta? Kazu, por lo pronto, sigue sumando llenos totales, sigue sumando coronas, y sigue subiendo a los escenarios más importantes del continente sin necesidad de pelear con absolutamente nadie, dejando que sean otros, incluso el propio hermano de Selena, los que hablen por ella. Y esa, comadres y compadres, es exactamente la posición que cualquier artista soñaría tener en medio de una guerra que ni siquiera ella empezó. Y ya que estamos aquí, mis amores, cuéntame en los comentarios, ¿tú te quedas del lado de la corona que ya se entregó? ¿O todavía crees que hay espacio para que la historia se escriba distinto? ¿Team Kazu o Team Ángela? Se vale decirlo con todo respeto. Si esta cronología te dejó con la boca abierta como me la dejó a mí armarla completa, dale like ahorita mismo para que el algoritmo nos siga haciendo el paro y esta historia le llegue a más gente que necesita conocerla con pelos y señales. Suscríbete si todavía no perteneces a esta comadrada que ya somos. Y no te vayas sin darle play al video donde te contamos la historia completa detrás del primer cruce de caminos entre Kazu y Cristian Nodal, porque ahí vas a entender por qué esta corona de mayo pesa muchísimo más de lo que parece a simple vista. Nos vemos en el siguiente, mis amores.